¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan para opinar, como todos los lunes. Déjame decirle, hoy, bueno, evidentemente uno de los temas es las revelaciones que hizo el fin de semana la Auditoría Superior de la Federación en torno a las irregularidades de la administración durante 2019. Vamos, fue una sacudida intensa y que ha generado evidentemente polémica. Ya habló el presidente esta mañana sobre ello y como de costumbre dijo, yo tengo otros datos, espero, dijo, que la auditoría exhiba las pruebas y aclare las cosas. Pero bueno, son parte de los que vamos a hablar hoy y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Marta Reyes, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. Un gusto saludarles, compañeros, muchas gracias. Y bueno, pues vámonos ya con este tema porque sin duda fue una importante sacudida y ahora habrá que ver que no solo quede en el escándalo y que se termine en la transparencia de lo que revela la Auditoría Superior de la Federación. Inicio contigo, Raúl. Gracias, Paco. Marta, ¿cómo estás? Juan Carlos, como siempre, le saludo con muchísimo gusto. Bueno, yo todavía no le llamaría irregularidades, sí, porque me parece que lo que esta tercera entrega que hace la Auditoría Superior de la Federación, sí, así es, o sea, de alguna forma permite que todavía los funcionarios involucrados puedan hacer las correcciones necesarias, sí, entonces. Pero sin embargo sí hace y denota muchas cosas, Paco, como tú bien lo has señalado. Sí, algunos de los temas, especialmente de las obras emblemáticas de este gobierno, me parece que quedan en evidencia muchas de las cosas que de alguna forma se mencionaron en su momento. Por ejemplo, el tema de un aeropuerto, un nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, sin ningún tipo de pruebas, de planeación, sino simple, de alguna forma, una obra que el presidente quiere e implementa. El tema del Tren Maya, que de acuerdo a lo que es datos que publica la Auditoría Superior de la Federación, pues fue una ocurrencia que no tiene estudios de impacto ambiental, que se han hecho asignaciones directas de acuerdo a las observaciones que hace la auditoría, y así nos vamos con cada uno de los hechos, desde aquella compra de más de 600 pipas de gasolina en aquel enero del 2019, empezando la administración, una falta de gasolina brutal, especialmente en el centro y en el occidente del país. Bueno, resulta, la auditoría dice que solamente se hicieron 44 viajes de gasolina. Entonces, hay muchas cosas que tendrá que aclarar, desde luego, el gobierno y la Auditoría Superior de la Federación como un órgano técnico. Sí, o sea, ellos no deben de prestarse a la politiquería, como diría el presidente. Ellos es un órgano técnico que presenta, bueno, las presuntas irregularidades, qué falta, si hay contrato, si no hay contrato, si hubo asignación directa, si faltan comprobantes de gastos que se hicieron. Esa es la función de la Auditoría Superior de la Federación. Me parece que con esta tercera entrega del 2019, bueno, queda en evidencia muchas cosas, Paco. Sí, ahora, como dicen, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Algo de esto que ha revelado y que efectivamente, como bien menciona, son presuntas irregularidades. Bueno, habrá que ver. Si les parece, ¿por qué no atacamos algunos de esos rubros? Si les parece, arranquemos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y lo que constituyó la cancelación de lo que sería el aeropuerto de Texcoco. Juan Carlos, se habla de 331,997 millones de pesos de gasto, sin contar ahí bonos y situaciones de cierres anticipados de contratos, en fin, una serie de cosas. Y el presidente esta mañana dice, a ver, espéreme tantito, si la auditoría dice que son 300, entonces el costo sería de 600 millones de pesos. Entonces le seguimos ganando, Juan Carlos. Sí, efectivamente el presidente se refiere a esto que la Auditoría Superior de la Federación consigna este fin de semana en el informe de la Cámara de Diputados, que salió 3 veces más caro la cancelación, 3 veces más cara la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que lo que habían dicho. Toma como base la cifra de 100,000 millones de pesos que
El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes dio a conocer en su momento que, bueno, en realidad dijo que costaría 75 mil millones de pesos y que tenían un presupuesto de 100 mil millones de pesos para la cancelación. En realidad dice la Auditoría Superior de la Federación que va a costar 331 mil millones de pesos la cancelación. El aeropuerto, originalmente el proyecto de Peña Nieto se cotizó en 285 mil millones de pesos. Es decir, cancelarlo, pues según esta cifra de la auditoría, saldrá más caro que la propia construcción del aeropuerto. Pero, bueno, dice el presidente que él tiene otros datos, que va a dar alguna explicación. Yo platicaba ahorita con un economista, Mario Campa, que es doctor en economía, y me decía respecto a este asunto que sí puede haber una explicación del gobierno porque hay bonos que no se recompraron, esos que se iban a pagar con la TUA. Santa Lucía y el Benito Juárez tienen liberados esos ingresos que así se van a cubrir, que hay emisiones que se pasan a un fideicomiso, que parte se usó para echar a andar el aeropuerto y otra parte estaban en banco básicamente, que esa parte se regresó a los tenedores de bono, por lo que en realidad ese gasto no es gasto. Bueno, es la explicación que va a dar el gobierno seguramente, es la explicación que va a tratar de justificar el gobierno. A mí sí me gustaría poner en contexto esto de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Se ha comparado el primer año de Peña Nieto, 2013, con el primer año de Andrés Manuel López Obrador en materia de observaciones, que López Obrador tiene 99.396 millones de pesos observados, de los cuales 45% le corresponden a él. 45% de estos 99.000 millones de pesos le corresponden a él. Y que Peña tenía, pues en 2013, 50.721 millones de pesos de observaciones, de los cuales 36.8% le correspondían a él, al gobierno de Peña Nieto. Pero el presupuesto de 2013 fue de 3.9 billones de pesos. El presupuesto de 2019 fue de 5.8 billones de pesos. Por supuesto que ante un presupuesto más grande van a salir más observaciones porque hay más gasto. A ver, aquí, salvo lo que digan mis compañeros, ya a mí realmente las comparaciones me dan igual, o sea, porque finalmente lo que pasó con Peña, pues ya pasó, ya no tenemos problema, pero hoy estamos viviendo esta situación, ¿sí? Cuando se está hablando de transparencia, ¿qué es lo que nos hace falta? Transparencia, hace un momento mencionabas tú de estos contratos que no se iban a pagar o que ya estaban de alguna manera pagados, finalmente es gasto. Ahí y tiene que englobarse en el total del gasto que representará o que representa la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No sé, ¿tú qué opinas, Marta? Bien, yo creo que aquí varias situaciones. Efectivamente, como lo mencionan bien, estas son irregularidades que plantea la Auditoría Superior de la Federación, encontró en la auditoría que realiza sobre la información que las propias dependencias le dan. Hay que recordar que el auditor Colmenares, al inicio de su cargo, él aclaró que iban a cambiar un poco los procesos y que las denuncias penales no serían a primera instancia, daría tiempo justamente de que las dependencias aclararan todas esas irregularidades que se encontraban. Entonces, sí hay cosas que se pudieran cambiar en cuanto a cifras y en cuanto a algunos detalles, pero yo veo muy difícil que vayan a cambiar radicalmente las cosas. Y aquí creo que más allá de dar tanto número y tanta cifra que a veces confunde a la ciudadanía, es que entendamos todos qué es la Auditoría Superior de la Federación. A mí me llamó mucho la atención y no me sorprendió, por supuesto, la declaración del presidente en donde dice que están exagerando y que le están dando información a sus adversarios y que no deberían de casi de estar del lado de los contrarios. Otra vez el tema parece que va contra su gobierno, hay que decirlo. La Auditoría Superior de la Federación señala la de todos los sexenios, todas las irregularidades de todos los gobiernos. Tiene el gasto federalizado también señalado. En fin, no es un asunto contra Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Ese es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Y solamente para asentar esto, ¿cuál fue la fuente de la gran investigación de la estafa maestra? Pues las irregularidades de la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Enrique Peña Nieto. Necesitamos estos órganos de fiscalización para justamente trabajar por la transparencia que este país necesita. Preocupante la respuesta del presidente y preocupante esta pugna que se está dando entre la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, específicamente por este tema y esta intención que hay gubernamental de desaparecer
algunos órganos de transparencia y dárselos a la función pública. Es otro tema que yo pongo sobre la mesa justamente por este tema, que necesitamos contrapesos y uno de ellos es la transparencia para cualquier gobierno. No sé Raúl, qué piensa. Fíjate que coincido totalmente con lo que dice Marta. O sea, el tema no es ver quién es más corrupto y quién ha hecho más tranzas y quién se ha robado más dinero público. Sí, me parece que lo que deberíamos ir avanzando es a evitar que estas cosas pasen, a evitar que se siga haciendo licitaciones o adjudicaciones directas con posibilidades de corrupción, a que todo gasto de dinero público está debidamente justificado, que todo dinero público, todo proyecto tenga su plan, tenga su desglose para saber cómo se va a invertir el dinero. Y lo que lamentablemente nos dice este estudio, esta tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación, nos habla de que pues las cosas siguen igual, y no sé si peor, pero por lo pronto sigue igual en el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Y lo más preocupante, me parece que lo tocó Marta perfectamente acotado, la Secretaría de la Función Pública debe trabajar de la mano, conjuntamente con la Auditoría Superior. Oye, ¿tú qué tienes? Pues yo tengo estos documentos. Oye, aquí falta el comprobante de tal factura. Oye, esta licitación, ¿cómo se hizo? ¿Cómo que fue adjudicación directa? ¿Por qué? ¿Cuál fue la justificación? Y esto, que de alguna forma denota este análisis que nos presenta la auditoría, pues bueno, hay una queja concreta de la falta de colaboración de la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano del gobierno que debe vigilar el buen uso del recurso público. Eso me parece que es muy relevante, independientemente de los miles de millones de pesos que no están aparentemente, de acuerdo a este estudio, a este análisis, no están justificados. Pero bueno, ese ya podemos entrar en un debate de pues si está o no está, si se hizo o cómo se hizo. Sí, justamente lo que mencionabas, Raúl, fíjate que esta tarde David Colmenares, el auditor superior de la Federación, en una entrevista radiofónica, yo no sé si alguien le llamó la atención o algo, pero él dijo, a ver, un momento, quiero hacer una aclaración, no hubo obstáculos por parte de la Secretaría de la Función Pública, ojo, porque antes se había dicho que la Secretaría había obstaculizado a los auditores para hacer su trabajo, pero dentro de esa misma entrevista señaló que hubo resistencia de algunos entes a dar información, lo cual habla de falta de transparencia y de esto que menciona Raúl, de colaboración, que es tan importante. Estamos hablando de 67,000 millones de pesos entre presuntas irregularidades, situaciones anómalas y que requerimos que se transparenten dónde están esos 67,000 millones de pesos que tanto nos surgen en este momento de crisis económica y de crisis pandémica. Juan Carlos. Sí, efectivamente, bueno, la Secretaría de la Función Pública sí reaccionó y dijo que no tiene ningún oficio de parte de la Auditoría Superior de la Federación en ese sentido, pero sí hay un informe que consigna a la prensa en el sentido de que la Secretaría de la Función Pública no colaboró. Y vaya que pueden compartir información y se me viene a la mente lo que la propia Secretaría de la Función Pública investigó en la CONADE, que dirige Ana Gabriela Guevara, que también resalta en este informe de Auditoría Superior de la Federación datos en el sentido de que se utilizaron recursos destinados a los deportistas de manera irregular. El Fondo del Deporte, para el deporte, 6 de cada 10 pesos en 2019 están con señalamientos, con observaciones, más lo que la propia Secretaría de la Función Pública detectó en el otro fondo para atletas de alto rendimiento. Entonces creo que debe de haber un trabajo de colaboración entre ambas instancias y complementar las investigaciones y las indagatorias. No hay justificación para que la Secretaría de la Función Pública no haya colaborado. Espero que esto tenga alguna consecuencia de tipo administrativa o de tipo penal, no sé, contra la Secretaría de la Función Pública por no colaborar con la Auditoría Superior de la Federación. Ahí creo que no hay ninguna justificación para que Irma Heréndira Sandoval no haya colaborado, aunque ella dice que no existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información, tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor.
Por el contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría. Es lo que está reaccionando hoy la Secretaría de la Función Pública sobre esto. Ya casi estamos de salida de este corte y no quisiera quedarme con este tema. Al inicio mencionaba yo, es un escándalo generado por el resultado, por la exposición de esto que realizó la Auditoría Superior de la Federación, su trabajo. Ahora, ¿qué va a seguir? Más allá de este escándalo, ¿habrá algo? ¿Ocurrirá algo, Marta? Mira, justamente quería poner sobre la mesa este tema. Hablando de si el gobierno anterior fue más corrupto que este, etcétera, hay que recordar que en octubre del año pasado, cuando dio su, digamos, informe preliminar David Colmenares, perdón, él mencionó que dio algunas cifras y mencionó que iba a haber denuncias penales. Fue un escándalo porque como estaba refiriendo al ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues todos decíamos, a ver, ¿qué denuncias en contra de este gobierno? Él se refería a denuncias en contra de investigaciones o de señalamientos al gobierno de Enrique Peña Nieto, que sí se presentaron ante la Fiscalía General de la República. Y yo lo pongo sobre la mesa porque digo, ¿y qué ha pasado? Digo, se presentaron y no hemos visto nada. Tenemos todavía señalamientos al gobierno de Veracruz, al gobierno de Chihuahua, a Pemex, etcétera, y no ha pasado nada. Entonces, creo que tocas un punto fundamental. Más allá del escándalo y más allá de la politización de esto, dar el ojo a qué pasa con estas denuncias en cuanto a respuesta y aclaración de las dependencias o acciones penales en contra de las incumplidas, ¿no? Eso esperaríamos. Cerramos contigo, Raúl. ¿Qué piensas de esto? ¿Hacia dónde irá? Es el reto. A ver, es el reto, Paco. Lo comentaba hace un rato que platicaba con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, el problema que se viene presentando es que se siguen dando este tipo de hechos, ¿sí? Que habrá que probarlo. Sí me parece que la oposición va a sobredimensionar el asunto porque esto ataca directamente a las obras emblemáticas del presidente López Obrador. O sea, me parece que sí va a ser un tema que va a ser sobredimensionado. Sí, pero me parece que lo importante sería qué estamos haciendo, qué se necesita hacer para evitar que se siga desviando recursos, qué se va a hacer para que haya programas o haya reglas de operación en todo lo que sea la inversión de recursos públicos. Me parece inaudito que hoy nos digan que hay personas que ya perdieron la vida, que ya fallecieron dentro de Jóvenes Construyendo Futuro. ¿Sí? Lo mismo que sucedía, y ustedes se acordarán, hace muchos años con el PRI en su momento, ¿sí? Cuando los muertos votaban. ¿Sí? Bueno, este tipo de cosas me parece que es inaudito que en este momento tengamos que hablar de estos temas y que no haya consecuencias. Estaba revisando algunos de los informes de la Auditoría Superior, hay cosas pendientes del 2014 y del 2015, ¿sí? Que bueno, pasaron los términos, llegaron luego las denuncias, pasaron algunos créditos fiscales, no se aplicaron los créditos fiscales, vienen las impugnaciones legales y nos podemos ir un asunto larguísimo y no se resuelve y el tema es que se sigue gastando, desviando dinero público de los mexicanos tan importante y necesario para tantas cosas. Me parece que tiene muchas aristas y sí habría que hacer y tomar decisiones para que estas cosas no sigan ocurriendo y que quien desvía dinero tenga consecuencias y no simplemente que nos alarmemos, se utilice y se sobredimensione en tiempo electoral, un asunto que golpea al actual gobierno, pero que también no se resuelve, Paco. Ni se resolverá, lamentablemente. Un dato breve. Sí, se ha maximizado el tema de que los muertos cobraron, ¿no? Son 68 beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Las inconsistencias halladas en Jóvenes Construyendo el Futuro son de 66 millones de pesos de un presupuesto de 17,280. 17,280. Estamos hablando que lo observado es 0.38%. Entonces parecería que todo el programa, pero espérame, que todo el programa está mal. Un peso es un peso, sí, un peso, estoy de acuerdo, pero también hay que poner en contexto. Es que robaron poquito. Sí, o sea, no porque sea poquito, digamos, que no es poquito, no lo vamos. Claro. Híjole, sí, ahí sí está complicado. Sí, a ver, yo creo que
Tiene razón, Juan Carlos, yo lo dije, se está sobredimensionando y se va a sobredimensionar muchos temas, pero me parece que no porque sea poquito, si no estamos como aquel alcalde de Nayarit, el que decía, bueno, es que yo sí robé, pero robé poquito. No, me parece que no deberían ser ni 60 personas que hayan fallecido. Me parece que no debe ser de hecho, ni un solo peso, ninguna situación. La auditoría lo señala muy bien, debe tener mayores controles el programa para que no ocurran estas situaciones, pero no por esos 68, por ese 0.38% se va a decir que todo el programa es corrupto. Híjole. Yo me quedo a la rayita. Mira, yo tenía que eran 51 millones de pesos, tú dijiste 68, ¿estoy en lo correcto, Juan Carlos? 66.7 millones según una nota del periódico Reforma. 66.7 millones de pesos en este momento que necesitamos vacunas. ¿Para cuántas hubieran funcionado? ¿Cuánta gente que no tiene trabajo podría en este momento tener esos recursos? ¿Cuántas empresas pequeñas, medianas o grandes que están sufriendo la recesión podrían haber sido apoyadas con ese dinero? En fin, ahí se lo dejo. Vamos a ir a un corte, regresamos porque tenemos más para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vamos a tocar otro tema. Hace apenas unos minutos, cuando hablamos del tema de la Auditoría Superior de la Federación, salió el tema de la Secretaría de Función Pública, de su titular, Imeréndira Sandoval, y en este nuevo tema que vamos a tocar ahora, polémico sin duda, también aparece, aunque sea salpicada por su hermano. Déjame decirle, vamos a hablar del caso de Félix Salgado Macedonio, que se ha politizado. Este hombre, acusado ya de por lo menos 5 delitos de violencia y de violación sexual, y que ha sido ratificado una y otra vez como el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero. Se ha politizado tanto, no sé qué piensen mis compañeros, se ha politizado tanto que se habla del coraje de los opositores dentro de mismo Morena, y que han aprovechado los opositores fuera de ese partido. Pero nadie habla de las víctimas, nadie piensa en las víctimas, esas 5 por lo menos que han denunciado y que parece un cero a la izquierda. Marta. Fíjate que yo creo que tocas un punto clave, Paco. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un lema: no mentir, no robar, no traicionar. Y yo creo que en esta ocasión con Suya Chole, en su defensa irrestricta de su amigo Félix, como lo cita en las mañaneras, pues está traicionando por lo menos, y vámonos cortos, a estas 5 mujeres que denuncian, porque hay que decirlo, existen las denuncias, estuvieron abiertas y se fueron cerrando por diferentes tráficos de influencia, por lo que tú quieras, pero existieron estas denuncias en el estado de Guerrero. Y yo decía el día que el presidente hizo esa declaración de Ya Chole, qué insulto tan grande, qué bofetada a estas mujeres que fueron vejadas sexualmente. Creo que es un síntoma de este desprecio que tiene esta administración supuestamente progresista por esta causa tan terrible en el país, que es la violencia contra las mujeres. Yo nada más pongo sobre la mesa el tema de los votos. ¿Cuánto del padrón electoral somos mujeres? Viene el 8 de marzo, estamos ya en la última semana de febrero, viene el 8 de marzo, hay que recordar la marcha del año pasado tan grande, con un reclamo al régimen o al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ahora el presidente rompe el pacto. ¿Qué pacto existe para que tenga que defender así a Félix Salgado Macedonio? ¿Será nada más los votos? ¿Qué pacto, Juan Carlos? Híjole, indefendible Félix Salgado Macedonio. Hoy el presidente López Obrador dice que el pueblo decida, ¿no? Que el pueblo sabio decida, que el pueblo pues opine si Salgado Macedonio debe ser candidato o debe ser gobernador del estado de Guerrero. Estuve buscando mucho en redes si había alguna encuesta a guerrerenses sobre Salgado Macedonio. No la encontré a bote pronto, pero sí tengo una que hoy publica el diario Reforma y tiene los datos muy contundentes. Cree que debe permitirse que Félix Salgado continúe con su campaña mientras no demuestre que es culpable o deben retirar la candidatura para que enfrente sus juicios. 68% es una encuesta nacional. Dice los 68% de los mexicanos que deben retirarle la candidatura.
23, continuar con la campaña. ¿Cree que las acusaciones contra Félix por abuso sexual son ciertas? 36%, por motivos electorales 27%, no sabe el 37%, pero independientemente si son ciertas o no, los mexicanos opinan que debe retirarse para que aclare. En su opinión, ¿quién debería determinar la inocencia o culpabilidad de Félix Salgado? 68% opina que el sistema de justicia, los ciudadanos de Guerrero el 15% y 12% el presidente López Obrador. Hoy, justamente el diario Reforma, lo cito nuevamente, publica una entrevista con una de las víctimas, la que su caso fue desechado por el sistema de justicia del estado de Guerrero, una empleada, sí, una empleada de La Jornada. No. Y la narración es espeluznante, la narración que hace. Ella fue la sí, son la 5, segunda exactamente. También. Así es. Sí. Sí, son 5. Entonces, yo creo que hoy los movimientos feministas y el Me Too, por ejemplo, que surgió el año pasado, todo el movimiento que de pronto se vio obstaculizado por la pandemia, tiene una constante. Hay que creerle a las víctimas. Hay que creerle, claro, hay tribunales y demás. Pero hay que creerle a las víctimas. Mientras haya sospecha, esta candidatura no puede transitar y el presidente, pues ya chole con lo que dice el presidente. La justicia no puede quedar a consulta, Raúl. No, a ver, hay que ser, sí, realmente tiene que haber algún tipo hay 5 acusaciones, sí, y no ha sido sentenciado, no ha sido procesado este sujeto. A mí lo que me llama la atención, y hoy lo publica precisamente Paula Rojas en su columna del periódico Universal, ¿sí? ¿Por qué no ha salido a dar la cara? ¿Por qué no ha salido a responder de las acusaciones directas que se le están haciendo? ¿Por qué no ha salido a defenderse? ¿Sí? ¿Por qué se sabe impune o sabe que tiene el proyecto con el presidente López Obrador y todo el respaldo que lo defiende? Sí, pero me llama la atención, a ver, todas las personas que son señaladas, que son acusadas de alguna forma, pues también tienes la posibilidad de defenderte. Y me parece que sí, se está partiendo en un principio legal de la presunción de inocencia. Me parece correcto cuando... Pero aquí tiene 5 denuncias con fechas anteriores y él no sale a defenderse. O sea, ¿por qué? Me llama mucho la atención este asunto. Y además de la encuesta que mencionaba, si los guerrerenses van a ser los que van a decidir, está también la encuesta de Arias que se publicó el viernes pasado, donde más del 65% de los guerrerenses opinan que el señor no debe ser. Entonces, todos los argumentos que el presidente López Obrador ha venido dando para sostener esta candidatura por parte de Morena se vienen desmoronando una a una. Y me parece que la falta de empatía que el presidente tiene por los movimientos feministas, por las activistas que han sido muy activas, él lo ha sacado completamente de su... quiero usar la palabra correcta y no exagerar, pero el señor tiene un problema con las mujeres y tiene un problema con los medios de comunicación, es evidente. Sí, todos los días se refiere en esta situación. Viene el 8 de marzo, yo no sé ustedes, pero yo espero que yo veo los movimientos en redes sociales cómo están creciendo, del rompe al pacto, no apoyar a un gobernador violador, sí, ha venido creciendo de muchos sectores que quizás mantenían pasividad y que ojalá puedan seguir manteniendo pasividad, pero el no considerarlos, el no tomarlos en cuenta por parte del Ejecutivo, me parece que está prendiendo una mechita que puede ser incluso peligrosa para nuestra paz social si no se atienden este tipo de llamados de parte de los grupos y de la sociedad, ¿sí? Veremos, me parece preocupante que no se defienda, que se caigan los argumentos que tiene el presidente y lamentablemente muchas mujeres de Morena, pues cómo han sido desoídas, no han sido consideradas ante estas protestas que se han generado, además del tema que ya pusiste sobre la mesa. Me parece que hay fuego amigo también dentro de Morena.
Me parece que hay un fuego amigo que lo encabeza John Ackerman, que lo encabeza Sandoval. El hermano Irmeréndira Sandoval, que hay un evidente fuego amigo que también tienen su propio interés. Todo esto hay que considerarlo, como estamos en tiempos electorales, ¿no? Sí. Y bueno, justamente en ese entorno, ayer en una columna, la que escribe Jorge Cepeda Patterson, que es un periodista muy equilibrado, ¿sí? Como le da y aplaude las cosas que hace el presidente, también muy veladamente y de una manera muy sutil dice, aguas con esto, ¿no? Y bueno, en la de ayer se dedica específicamente a hablar del tema Félix Salgado Macedonio y por qué la defensa del presidente. Y uno de esos puntos, por eso decía yo hace un momento, la salpicada que tiene la Secretaría de la Función Pública, dice, la investigación de la Secretaría de Función Pública en contra de Manuel Bartlett es otro punto que hace que el presidente diga no a la candidatura de Amílcar Sandoval, que es el hermano de Irmeréndira y que estaba en la dirección correcta para ser el candidato al gobierno de Guerrero, y ya no, por supuesto. Y entonces sacan este tema de Manuel Bartlett, dice Cepeda Patterson, no tanto le molesta la investigación en sí misma, sino el hecho de que este grupo quisiera convertir a la cabeza del director de la CFE en un trofeo de guerra. No sé cómo lo vean, Raúl. A ver, no sé, son de los impresentables que de alguna forma hay. No estoy seguro que sea eso lo que esté motivando al presidente a apoyar a Félix Salgado. Me parece que hay algún tipo de pacto que hay desde antes para poder de alguna forma seguir apoyando en esta forma completamente total por parte del presidente a Félix Salgado Macedonio. Si no estoy seguro que sea, a ver, no le doy crédito a digamos, esas maquinaciones que de alguna forma a veces los reporteros, los periodistas, muchos analizamos en este sentido. Me parece que a veces no da esas capacidades maquiavélicas, ¿sí? Así es. Sino más bien me parece que la figura es muy sencilla y simplemente es mi amigo, lo quiero apoyar, creo en él y vamos con él. O sea, yo lo veo más sencillo que, digamos, algo más truculento, ¿no? No, bueno, concuerdo contigo, Raúl, pero hay algo más. O sea, no puede ser nada más la amistad. Porque por la amistad, no me voy al pozo nada más por tu amistad, ¿sí? Esto va a tener un costo político para el presidente hoy, mañana o pasado, pero lo va a tener, Juan Carlos. Yo me quedo con el fraseo de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación la semana pasada, dice, el respeto irrestricto del derecho de las mujeres a vivir sin violencia es condición necesaria para un representante popular. Se le aventó directo a Salgado Macedonio y creo yo que es un asunto en el que el presidente debiera acotarse a esta idea que tiene la secretaria de Gobernación, a esta postura que tiene la secretaria de Gobernación. El presidente ni tendría que meterse, vamos, es un asunto del partido Morena. Es un asunto de este instituto político que debía resolverlo, pero bueno, están esperando a ver qué les dice el presidente respecto al futuro de esta candidatura. Yo sigo pensando que es intransitable esta candidatura, sigo pensando que el único que la defiende es el presidente López Obrador. No veo quién más defiende la candidatura de Salgado Macedonio, ni su gabinete está de acuerdo, ni las diputadas de Morena están de acuerdo, ni las senadoras de Morena. Es decir, es un problema que tiene también una situación de conflicto al interior de este partido político. Entonces yo me quedo con el fraseo de la secretaria de Gobernación. Es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes. Aplaudo la conciencia social que no tolera la violencia. Esto lo dijo la semana pasada la secretaria de Gobernación. Me parece que ya con esto sería suficiente para que saliera Félix Salgado de la candidatura. Marta. Pero no. Fue nota porque contrapuso, o fue contraria a la declaración a todo lo que ha dicho el presidente en la mañanera. Creo que por eso fue una nota tan importante que la secretaria de Gobernación se pronunciara a este respecto. Yo fíjense que a mí me preocupan varias cosas. Félix Salgado Macedonio tiene estas denuncias desde hace muchos años. Félix Salgado es senador con licencia. Logró la candidatura a esa senaduría y logró la senaduría a pesar de esas denuncias. Fue diputado en 2 ocasiones
y le logró protección en esas diputaciones, aún con esas acusaciones. Entonces, creo que el pacto de protección a Félix Salgado Macedonio viene no solamente de Andrés Manuel López Obrador y de este gobierno, sino yo ahí veo incluso de los gobiernos del estado de Guerrero anteriores y del actual, porque el propio gobierno actual, pues casi se lava las manos y dice, a mí ni me vean, a mí nadie me avisó y a mí nadie me platica. Yo sí me pregunto, ¿quién es Félix Salgado Macedonio? Que es, ahora sí que, más que el innombrable, como lo hemos mencionado, es el intocable. El poder que tiene, no solamente en Guerrero, la influencia que puede tener, evidentemente. Yo creo que eso es sumamente preocupante. Y traerlo a la palestra en este momento, quizás sí es un asunto político, digamos, porque a alguien le convendrá, pero que están las acusaciones pendientes y los presuntos abusos sexuales deben investigarse y un partido político debería estar obligado, como piden los lineamientos establecidos en octubre del 2020 del Instituto Nacional Electoral de los Partidos, de presentar candidaturas con una probidad intachable de los candidatos, pero bueno, a lo mejor nos quedaríamos sin muchos, ¿no? Vámonos con una pregunta rápida para los tres. ¿Va o no va la candidatura? Inicio contigo, Marta. Híjole, dolorosamente creo que sí va. Uf. Raúl. Fíjate, la semana pasada yo pensé que no, casi aseguraba que no iba a ser, pero conforme veo qué pasa y conociendo la terquedad del presidente cuando él defiende algo, sí me parece que sí pudiera ir. Juan. Híjole, yo creo todavía mucho en la humanidad. Yo creo que no va. Comparto contigo. Yo creo que no va. Yo creo que no va. Mira, si lo piensan bien, yo creo que no va. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso y no podemos dejar de tocar el tema de la vacunación, del tema de la pandemia en nuestro país. Estamos prácticamente ya con un año cumplido de que iniciara la pandemia en nuestro país, un año, y seguramente muchos de los que nos están oyendo me van a odiar, pero es una realidad. Se empezó diciendo que iban a ser no más de 6-8 mil muertos, después, al paso de las declaraciones, llegó un día y se dijo, sería catastrófico llegar a 60,000 muertos. Hoy tenemos 3 veces más de eso, 180,000 muertos, 180,000 muertos con una vacunación que ha sido muy lenta. Empezó el 23 de diciembre, si no mal recuerdo, 23 de diciembre inició la vacunación, luego se detuvo por el tema de Pfizer, empezaron a llegar hace apenas un par de semanas y de nueva cuenta se ha interrumpido, empiezan a llegar de diferentes, pero la realidad es que tenemos muy escasos números, apenas 1,700,000 vacunas aplicadas hasta ayer domingo. Vamos a ver los que se sumen hoy. ¿Cómo ver todo este entorno que finalmente no es bueno? La pandemia sigue, 180,000 muertos, Raúl. Hay una buena noticia dentro de todo esto, Paco, que es la reducción de casos activos y también de la ocupación hospitalaria. Sí, me parece que eso nos puede marcar también una tendencia favorable, independientemente de que las vacunas llegan a cuentagotas. Me parece que también quizás el invierno, las temperaturas que están cambiando, no sé, quizás la misma inmunidad que los ciudadanos han venido teniendo a lo largo de esta estrategia, por llamarle de alguna forma, del gobierno, pues o sea, ha logrado bajar eso y me parece que esa es una buena noticia. La mala, pues es que ya llegamos a 180,000, si le sumas el 37% de muertes adicionales, excesivas, bueno, pues estamos hablando casi 240,000 personas que han fallecido por COVID en México, de acuerdo a datos, digamos, ya sumados con el tema del INEGI.
pero me parece que el tema de la vacuna ha sido a cuentagotas. ¿Qué más quisiéramos tener? Pues vacunaciones tan intensas como las que tienen en Estados Unidos, o sea, 1,5 millones de vacunas todos los días. No, ya lo decías, 1,700,000 dosis dosis, sí, porque ni siquiera vacunas, porque para que estés vacunado tendrías doble. Entonces tienes dosis solamente. Entonces vamos a cuentagotas. Me parece que sí, mucha gente dice es que estamos mejor que otros países, sí, que nos prometieron mucho, esa yo creo que fue el tema principal, que se creó una expectativa de que México iba a ser el país entre los latinoamericanos que íbamos a tener más vacunas, y ya vienen, y ya casi, y ahora quien, o sea, la verdad es que ha sido un juego, yo diría que hasta perverso con el tema, hay que registrarse, y todos nos volcamos a tratar de estar registrados, a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres, sí, a nosotros mismos, y resulta, pues, que todos son como nada más largas, ¿no? Entiendo que la culpa de la vacunación no la tiene el actual gobierno, sí, lo que me parece que la pandemia, también lo hemos dicho muchas veces, de las vacunas, no de la estrategia. Pero sí el cómo enfrentar. De las vacunas, no, de la estrategia, como la pandemia, sí. ¿No? Sí, totalmente, de la estrategia, sí, y eso es lo que no vemos. Yo escucho hace rato lo que decían tus reporteros en la Ciudad de México, y veo lo que pasa en Zacatecas, y veo lo que pasó en Jalisco ayer. Entonces, cada quien trae pues la estrategia que le parece adecuada para la población adecuada. Entonces, no hay algo que tengamos claro todos los mexicanos. ¿Cómo va a ser este proceso de vacunación? No se ha terminado de vacunar al personal médico, a la primera línea no se ha terminado. Ya metieron a los maestros de Campeche, ya metieron a los servidores de la nación. Y eso es lo que habla de ese desorden, Paco. Así es. Marta. Fíjate que justamente, ya ahorita decía, bueno, no se tiene la culpa de cómo están llegando las vacunas. A lo mejor eso sí hay que ponerlo también en duda, porque cómo se fueron haciendo las previsiones de contratos, de llegadas de diferentes vacunas, si lo hubiéramos hecho a tiempo y en forma, pues a lo mejor no tendríamos esta situación. Pero hay acaparamiento. Yo pienso, por ejemplo... Hay acaparamiento, pero mira, para no compararnos con países como Estados Unidos, porque sí es risible decir, bueno, Estados Unidos vacunan a cuántos millones diario y aquí en México en un mes 1 millón de dosis nada más. Pero pensemos, por ejemplo, en Chile, que obviamente la población chilena es mucho menos que la de México, son creo que por ahí de 19 millones de chilenos, pero comparando en proporción de población vacunada, yo creo que sí se vale hacerlo y sí se vale compararlo. Somos países no solamente en región parecidos o digo coincidentes, lo somos en muchos sentidos. Entonces, creo que sí tendríamos que tomarlo como un ejemplo el tema de que quizá desde ahí se hicieron malas cosas. Evidentemente, el no tener certeza el gobierno federal de cómo le van a ir llegando a las vacunas. Pedimos ahí comunicación con Marta Reyes. En lo que la recuperamos, Juan Carlos. Sí, yo creo que es un problema de expectativa que generó el gobierno federal a los mexicanos. O sea, generó una expectativa de que ya en diciembre, 24 de diciembre, Navidad, llegarían las vacunas y empezaría esto inmediatamente. Es un asunto de expectativa y de comunicar bien la información. Ahora, dentro de todo este contexto de una expectativa no cumplida que tienen muchas personas, que tenemos muchos mexicanos, yo resaltaría un dato. Habiendo vacunas, se despliegan con rapidez. El 14 de febrero, la semana pasada, llegaron vacunas de AstraZeneca y de Pfizer. El 14 de febrero se pusieron 89,000. El 15 de febrero, 137,000. El 16 de febrero, 147,000. El 17 de febrero, 306,000. En 24 horas, 306,000. Yo subrayo este dato porque dicen los expertos que hay que vacunar a 500,000 diarios para poder alcanzar a inmunizar de una manera más rápida a la población. El 18 de febrero, 193,000. Aquí baja el promedio porque ya las vacunas se están agotando, se agotaron las remesas que llegaron, y el 19 de febrero 71,858 vacunas. Hoy llegan 200,000 de Sputnik, de AstraZeneca, hay promesa de que van a llegar en estos días, en fin. De Sanofi, yo creo 200,000 de Sanofi. Me quiero quedar con el dato de los 306,000 que vacunaron un solo día habiendo vacunas. Ya teniendo las vacunas aquí, creo que se va a desplegar correctamente la estrategia. Ahora,
Otro dato positivo, hubo críticas porque se estaban tomando los datos de credencial de lector y fotografías. Corrige el gobierno y deja de hacerlo. Hubo críticas en la Ciudad de México el primer día por las largas filas. Al día siguiente ya se había dinamizado la situación. Entonces creo que hay experiencias que se vivieron en los últimos días que son alentadoras y dan esperanza. Oye, nada más habría que ver las filas hoy en Ecatepec. ¿Sí? Si las largas filas se nos hicieron aquí enormes en la Ciudad de México, lo que pasó hoy en Ecatepec fue catastrófico, kilómetros de gente formada, ¿sí?, para obtener una vacuna. Terrible, terrible. Bueno, hacemos fila para todo, Paco. Sí, lamentablemente hacemos fila para todo. Hacemos fila para todo. Cuando teníamos, bien lo decía Raúl, teníamos un registro que te iban a hablar, oiga señor, venga por su vacuna, tú llegas, te presentas, te vacunas y vámonos. ¿Qué necesidad de registrarte para tener que formarte? Y que no soy conformista, pero pues en México... Creo que estamos hablando de adultos mayores, ¿eh? Y hacemos fila para todos. Sí, pero además, bien lo dices, Marta, estamos hablando de adultos mayores. Gente que muchas veces no puede ni caminar. Raúl. Y a un módulo a checar cómo estaba la situación y había gente con oxígeno, con silla de ruedas, la cargaban sus familiares. Sí. O sea, se supone que hay vacunación a domicilio para postrados, para asilos. Entonces, creo que sí hay una gran desorganización. Sí es cierto, como dice Juan Carlos, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que los están vacunando a cuentagotas, pero por lo menos. Lo malo, pues que estamos desorganizados, y lo feo es que no somos prioridad para que nos manden vacunas, creo yo. Así es. Raúl, perdón. No, yo sí no estoy de acuerdo con lo que comenta Juan Carlos. Sí hacemos filas para todo, pero bueno, ya se inventó Ticketmaster. Entonces, bueno, ya la verdad es que a veces ni para el cine haces cola, pero la realidad es que tiene muchas aristas y tiene muchas lecturas, y a veces sí vemos la desorganización. Yo sigo pensando que una gran desorganización, que se han corregido cosas, esperemos, afortunadamente, pero la verdad es que no hay una estrategia clara, definida, para poder recibir la vacuna. Espero que estos días en lo que empezamos a recibir las vacunas suficientes para llevar ya, ahora sí, como el presidente tiene diciendo hace ya varias semanas, de que ahora sí están fluyendo las vacunas, vamos a empezar a aplicarlas en forma masiva, se necesitaban 500,000 dosis aplicadas del 15 de febrero al 15 de abril, para que alcanzáramos un número medianamente interesante. No hayamos llegado a esto y bueno, ojalá tengamos la logística, tengamos desde luego ya todos estos pasos corregidos para no seguir haciendo y provocando lo que pasó, como dices, allá en la zona de Ecatepec. Para eso supuestamente había un registro, pero en fin, me parece que sí hay mucho que ordenar todavía por delante, ¿no? Sí, como decían, pareciera que estamos todavía en la edad de piedra. Hacemos fila para todo. Y les agrego, en este momento hay filas para sacar de nuevo, para renovar la credencial del INE. Filas enormes igual. Y es, tan sencillo como tienes una aplicación, tienes una página del Instituto Nacional Electoral, a través de ella ya no necesitamos formarnos. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos rápidamente con los memorables, producción. Vamos.
Bueno, pues ahí el humor de los mexicanos para ver la realidad en la que nos estamos desarrollando. Marta, Raúl, Juan Carlos, como siempre, agradecido de estos minutos en esta mesa de análisis y de debate. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Buenas noches. Gracias, Paco. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos permitió llegar con nuestra opinión y usted se queda con la mejor decisión. Vamos.